en una discusión teórica, digamos política, decimos, es que tu concepción de justicia es para ti, pero yo también tengo mi concepción de justicia y cada quien tiene su concepción de justicia. Y entonces uno se comienza a pensar y dice, la compañera dice que cada quien tiene su concepción de justicia. Si cada quien tuviese su concepción de justicia sin más, caeríamos en un relativismo, porque para ella, para el compañero justo sería sacarle fotos a todo mundo, aunque las personas no quisieran sacar fotos. Para él justicia sería que nadie ocupe ese lugar, porque ese lugar son para sus cosas que están muy cansadas y tienen que descansar al mismo tiempo. Para ella justicia es cargar el teléfono y la mochila del compañero, porque es su calabacita tierna, y así se van. Entonces, ¿a qué llegamos? Que no podemos consensar el concepto de justicia. Y como no podemos consensar el concepto de justicia, para mí justicia va a ser empezar a golpear a estos compañeros. ¿Por qué? Porque son morenos, porque son, bueno, no están panzones, pero yo estoy panzón, no son etcétera. Si ven el asunto, yo pongo el criterio. Entonces, ¿a qué nos lleva? A un relativismo en la concepción de justicia. Y cuando yo digo, cada quien tiene su concepción de justicia y por lo tanto, cada quien debe de vivir su concepción de justicia y nadie puede imponer su concepción de justicia, es una contradicción performativa, porque yo quiero imponer que no hay concepción de justicia y que cada quien lleva su concepción de justicia. ¿Se entiende el planteamiento? Esa es contradicción performativa. Se las pongo muy fácil. En la casa le decimos al niño, al hijo, a la esposa, sí te quiero pero te pego. Esa es contradicción performativa. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque no corresponde el golpear al otro con la concepción de amor que tengamos, digamos, de cuidado y respeto al otro. Ahora bien, al interpretar entonces, tenemos que distinguir y saber todas y todos que el lenguaje es, todo lenguaje, absolutamente todo lenguaje es polisémico. Vean hasta dónde estoy yéndome a rascar para llegar a la ética. Vean, este es el problema. Y a la política. Todavía no entro, ya estoy actuando prácticamente en el ámbito de la política, estoy orientando la voluntad de ustedes, pero no hemos llegado teóricamente al concepto de política. Me tengo que ir al tema del lenguaje, porque hablar de política es lenguaje. La acción política es lenguaje. El tomar las calles es lenguaje. El mandar reprimir una manifestación es lenguaje. El hacer acoso sexual es lenguaje. El hacer acoso laboral es lenguaje. El mentir y usar un instrumento democrático como un partido o movimiento en beneficio personal es lenguaje. Entonces estoy poniéndome primero los lentes con los que voy a desmontar el tema del lenguaje para entrar a la política. Entonces, todo lenguaje es polisémico. Ejemplo. Hace rato usé el ejemplo de la paz y lo voy a volver a usar. Cuando yo digo paz, ¿a qué les remite así de bote pronto? ¿A usted a qué le remite? Tranquilidad. ¿A usted? Bueno, diríamos el antónimo de paz, guerra. Bien. Paz, una paloma. Paz, un estado. ¿Un estado? ¿Paz? ¿Dónde está? La capital de un estado de la República. Bien, la capital. Baja California Sur, La Paz. Tranquilidad, guerra, estado, capital. Su vecina, Pasita. Muy bien, Pasita. Algo más con paz. Estabilidad. Apellido, González, Paz. Muy bien. Amor, allá, bueno. A ver, paz y amor, ¿sí? No preocuparse, tengo paz. Juan Manuel, ¿cómo Juan Manuel? ¿Quién dijo Juan Manuel? Tranquilidad, bien. ¿Qué? Armonía, religión, Octavio. Octavio Paz. Ya les iba a decir igual que Juan Manuel allá. Muy bien, Octavio Paz. ¿Qué quiere decir? Perdón. Paz interior. ¿Qué quiere decir? Que descubrimos cómo la polisemia del lenguaje. ¿Sí ven? No es lo mismo Juan, que mi Juan, que Juanito, que Juan Dieguito, y ahí nos vamos igual, nuevamente.
depende del contexto y del pretexto desde el cual estamos hablando. En la polisemia del lenguaje, la hermenéutica puede tomar 3 direcciones posibles, compañeros, compañeras. La primera es lo unívoco. Aquí estoy exponiendo al profesor Mauricio Beuchot. Cuando yo pienso que lo que yo digo es y así debe ser. Eso es el sentido 1 del lenguaje, unívoco. Esto, el autoritario, el despotés en griego, va a actuar siempre así. Va a decir que su postura es y no hay más, es una rigidez teórica, pero también hermenéutica. Solamente lo unívoco quiere decir que hay una interpretación. El extremo de lo unívoco es lo equívoco. Lo equívoco es China libre, todo se vale. Todas las interpretaciones son válidas y cada cabeza es iba a decir como dicen en mi pueblo, un piojero, pero no lo voy a decir porque aquí somos universitarios todas y todos. Cada cabeza es un mundo. Entonces cada quien puede interpretar como Dios le da a entender. Esa es la segunda postura, la equívoca. O sea, esto nos lleva a un univocismo hermenéutico y a esto a un relativismo. Y la tercer vía, que nos parece a nosotros es la pertinente y que deberíamos de desplegar en la política, pero no solamente en la política, en muchos ámbitos de nuestra vida, es la analogía. ¿Qué quiere decir analogía? Ese es un planteamiento de Aristóteles, después de Avicena y después de Santo Tomás y la escolástica, que van a decir la analogía es aquello que nos permite encontrar lo semejante, lo parecido en los diferentes aspectos de la vida. El ejemplo más clásico de la analogía sería esto. Yo vengo de mi pueblo, un pueblo por allá en el Estado de México, y llego a la Ciudad de México. No comparto todo el horizonte de comprensión del mundo de la vida del citadino porque soy de pueblo, pero sí hay un elemento que me permite entrar en relación con el otro. Esta es la analogía. ¿Sí ven? Cuando llegué aquí a la Ciudad de México, vengo para acá, me dicen en mi pueblo, le haces la parada en el metro porque si no se te pasa. ¿Sí ven? Entonces yo llego al metro y le hago la parada. ¿Por qué? Porque en mi rancho, si no le hacemos la parada al camión, se sigue el camión. Entonces yo tomo una analogía del camión para aplicarla en el metro. Obviamente la ingenuidad, pero bueno, aquí lo importante, lo que me interesa es rescatar el tema de la analogía. Nosotros decimos, es que en Minatitlán se hacen así las cosas, sí, pero en el norte no se hacen así, se hacen así. Pero se parecen esto, ahí está la analogía. ¿Sí ven? Esos son los puntos que nos permiten encontrarnos. Esto ustedes lo han vivido cuando se encontraron con una mujer extraña o un hombre extraño. Se lo encontraron en la universidad, en el patio, en el mercado, donde sea, y después ya cuando se empiezan a relacionar con él o con ella, se dan cuenta que hay cosas que comparten, analógicamente hablando, porque jamás vivieron con ella, pero ahora que ya viven con ella o con él, hay elementos que comparten, pero hay otros elementos donde no. Si en mi casa no andaban, quitándose los zapatos a la hora de comer, cuando él se quita los zapatos a la hora de comer, yo digo, o ella, digo, oye, ¿por qué no esperas a que terminemos de comer? Porque en mi casa no sea así. Ahí está, tengo un referente de comparación. Si ven, un lugar de interpretación. Pero hay elementos que sí compartimos. Ahora imagínense, voy a tomar a Heidegger para que vean la fuerza de este planteamiento. Heidegger va a decir que el lenguaje, ¿y qué les dije que es el lenguaje? No solamente los sonidos que están escuchando, sino actitudes, comportamientos, maneras de ser y de relacionarnos. Por ejemplo, yo puedo interpretar que quien se está echando un sueñazo ahorita, o no le gusta nada lo que estoy planteando, o está tan interesada en el tema que la elevo, ¿sí ven? Y en realidad está en éxtasis, no está durmiendo, está en éxtasis. Entonces, me salgo por andar cotorreando, pero bueno. Heidegger, el lenguaje. Heidegger dice que el lenguaje, vean qué fuerte, es la casa del ser. Uno de los grandes aportes de este filósofo alemán es que nos lleva a decir y a comprender que lo que nosotros hablamos no es otra cosa, el lenguaje
la casa del ser, nuestra comprensión del mundo. Voy lento. Yo concibo el mundo. Mundo no es naturaleza, mundo es la construcción humana cultural que hacemos de la naturaleza, eso es mundo. La concepción que yo tengo del mundo la expreso a través del lenguaje. El lenguaje, dice Heidegger, es la casa del ser. No vemos el ser, pero hablamos del ser, nos movemos en el ser, vivimos en el ser. Es más, nosotros, dice Heidegger, somos Dasein, somos el ser ahí, el ser arrojado en el mundo. Ahora bien, vean el tema. Si el lenguaje es la casa del ser, y como yo conciba el ser, lo voy a expresar en el lenguaje, imaginen ustedes aquel o aquella que en su lenguaje no pasa del güey. ¿Se dan cuenta cuál es la concepción del mundo que tiene acá? Que tiene acá, pues muy pequeñita, muy limitada. Pero cuidado, porque también si yo soy un político, una política, y no puedo no ser política ni político, la vamos a ver más adelante, pero supongamos que soy alguien que ha sido elegido por la comunidad política para ser representante. Si yo tengo una concepción del ser del poder que es dominación, ¿cómo lo voy a expresar? Por actitudes, comportamientos, maneras de ser y de relacionarnos. Y ahí estamos fregados. ¿Por qué? Porque la concepción de ser que hemos construido hegemónicamente es una construcción de dominación, de sometimiento del otro y hacia el otro. Y ahí tenemos un grave problema, porque si ustedes pensaban que la política era la realpolitik, lo que les estoy demostrando ahorita es que la política, el fundamento de la política es un fundamento filosófico, metafísico en última instancia. Y vamos a ver con Emmanuel Levinas y con el profesor Enrique Dussel, ético en última instancia. Problematizo todo esto, compañeros, para que vean que hacer política no es chuparnos el dedo y llegar y echarles un rollo a la gente. Hacer política es hacernos de teorías, categorías, autores y problemas para dar razón de nuestra realidad. Y dar razón de la realidad quiere decir filosofía. Filosofía. ¿Ven? Si ven que alguien se va a caer allí, tengan compasión y acérquensele tantito y métanle el hombro para que no se vaya a caer, por favor. Es parte de la responsabilidad ética. Entonces, queda claro el tema de lo polisémico del lenguaje, el lugar social, sexual, racial, desde donde interpretamos la realidad, y todo esto cómo se expresa a través del lenguaje, y que el lenguaje no solamente es lo que hablamos, sino son actitudes, comportamientos, maneras de ser, de relacionarnos, y si son maneras de relacionarnos, son estructuras. Y si son estructuras, son instituciones. Hasta allá estamos. Me fui al plano de la hermenéutica, de la ontología, lo bajé a la organización política y a la realpolitik. Bien. Estoy construyendo, acuérdense, el marco hermenéutico nada más. Todavía no entramos al tema. Esto es nada más prepararles a ustedes el referente para entender la problemática que vamos a plantear. Hay un autor que es particularmente importante en el siglo XX, para mí uno de los más importantes del siglo XX, que se llama Walter Benjamin. Y Benjamin tiene una visión de la historia que no es la visión tradicional de la historia. La visión tradicional de la historia, dice Benjamin, ha sido escrita por los poderosos a lo largo de la historia. Quienes han escrito la historia son los poderosos. Ay, Juan Manuel, eso ya lo han repetido muchísimo, sí, pero no como yo se los voy a explicar. Vean lo interesante. Dice Benjamin, un sistema tiene una narrativa, la narrativa de su origen, de su historia, y esa narrativa va a fundamentar y a justificar el sentido de este sistema. Ahora bien, todo sistema tiene testimonios
de cultura. Pero dice Benjamin que todo testimonio, o mejor dicho, todo monumento de cultura es al mismo tiempo un monumento de barbarie. Hasta ya les dolió. Fíjense, todo monumento de cultura es al mismo tiempo un monumento de barbarie. Piensen ahorita muy fácil, algo que se puso de moda a nivel mundial, lo que está pasando en Francia. Y de Francia tomemos el Arco del Triunfo. El Arco del Triunfo, ¿se acuerdan que se hizo famoso cuando fue el mundial en Francia y que un mexicano fue y se orinó allí, que ya se iba a un conflicto diplomático, porque, bueno, ya sabemos por qué. El asunto es que el Arco del Triunfo, cuando se hace el desfile del día de la afirmación de la soberanía francesa, todos los ejércitos pasan a un lado del Arco del Triunfo de Francia. ¿Por qué? ¿Qué tiene ese Arco del Triunfo? Para la afirmación del imperialismo francés y de la dominación francesa es un monumento de su hegemonía, de su afirmación cultural. Pero para los pueblos que ha dominado, que ha explotado, que ha saqueado, es un monumento de barbarie. ¿Sí ven? Vean el movimiento. Depende desde dónde nos ubiquemos. Si nos ubicamos como francés nacionalista, decimos adelante Francia. Si nos ubicamos como africano, asiático, dominado, decimos cuidado, porque la negación de ese, o mejor dicho, la condición de posibilidad de ese Arco del Triunfo es el vencimiento, la negación de mi cultura. Depende desde qué lugar nos ubiquemos. Y esto nos está diciendo Benjamin, hay que saber desde dónde nos estamos ubicando en la historia. Hay otro autor fantástico que se llama Hermann Cohen, y el profesor Cohen dice que la crítica es una cuestión de lugar. Depende dónde nos ubiquemos nosotros. Si nos ubicamos desde la lógica del lugar del sistema hegemónico vigente, lo que vamos a hacer nosotras y nosotros es a producir, reproducir, conservar la positividad del sistema vigente, es decir, lo vamos a reproducir. Pero si nos ubicamos desde el lugar de la negación, de la lógica de reproducción, de la positividad del sistema vigente, o sea, su negatividad, entonces nosotros, dice Hermann Cohen, estaremos en el lugar adecuado para desmontar, para criticar y para desfundar el sistema hegemónico vigente. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, como dice muy bien Ignacio Ellacuría, hay un lugar que da verdad. Y el lugar de la verdad no puede ser el lugar de la lógica del sistema, sino la negación del sistema vigente. Pongamos ejemplos. Un ejemplo. O aquí está el tema. Nos dio la primera parte muy mal y la segunda parte muy bien, porque debió haber dicho la noche alegre, el árbol de la noche alegre es la victoria de un pueblo que logra expulsar a los invasores de su ciudad capital. Claro. Así es. Así es. Entonces el lugar es fundamental. Eso diría Cohen. El lugar de la verdad, pero entonces diríamos, el relativista, equivocista, diría claro, porque unos son los indígenas y otros son los invasores. Bueno, ¿cuáles indígenas? Los aliados de los invasores, y ahí por menos metemos en problemas. Pero lo siguiente, el relativista diría, pues es que las dos son válidas. ¿Por qué son válidas? Porque una es la lectura de los vencidos y otra es la lectura de los vencedores. Entonces es una cuestión de perspectivas. Cohen diría, no es una cuestión de perspectivas. Es una cuestión de qué lugar me permite desenmascarar la no verdad de la verdad del sistema vigente. ¿Qué lugar me permite denunciar la no justicia de la injusticia del sistema vigente? ¿Qué lugar me permite denunciar la exclusión de la inclusión del sistema vigente? ¿Sí ven? Y ahí tenemos nosotras y nosotros que tener una lectura muy sutil de las cosas. Y esto es hacer política, compañeros. La política
El efecto histórico material concreto no es otra cosa que el efecto positivo intencional de la teoría. ¿Sí ven? O el efecto negativo no intencional también de la teoría. O sea, en otras palabras, necesitamos hacer todo el tiempo teoría. ¿Quién nos da el cómo de la teoría y el qué de la teoría? La praxis. Pero la que nos va a permitir fundamentar y justificar una determinada acción es la teoría. Y por eso necesitamos teóricos y necesitamos debate teórico. Necesitamos que nuestros intelectuales críticos de izquierda se vengan y se agarren del chongo en relación a su concepción de Estado, en relación a su concepción de poder, en relación a su concepción de representación, en su concepción de partido, movimiento, representación, equidad, etcétera. Necesitamos debate, necesitamos interpelaciones, pero también necesitamos mucha humildad y mucha apertura para escuchar al otro, para escucharnos a nosotros mismos y ampliar nuestros horizontes de comprensión. Entonces, retomo, Benjamin, todo sistema tiene testimonios, monumentos que son al mismo tiempo testimonio de cultura, pero al mismo también barbarie. Al mismo tiempo son testimonio de barbarie. Y decíamos que si Ignacio Ellacuría tiene un texto fantástico, que se los recomiendo mucho, se llama Filosofía de la Realidad Histórica, editorial Trota. Y bueno, pues si lo consiguen en la UCA es mucho más barato y es el mismo texto. Dice el profesor Ignacio Ellacuría que hay un lugar que da verdad. Esto para nosotros que somos de izquierda y que somos críticos quizá no nos meta mucho ruido, pero para mis compañeros en la universidad y para la UNAM, que saca a los intelectuales y a los críticos, no a los profesionistas funcionales al sistema vigente, porque no es una universidad crítica, mete mucho ruido. ¿Por qué mete mucho ruido? Porque estoy diciendo que hay un lugar social, un lugar epistemológico, un lugar sexual, un lugar racial que da verdad, y que ese lugar desenmascara a los demás lugares como no verdad. Y va a decir Ignacio Ellacuría que ese lugar son las víctimas. ¿Por qué? Porque la víctima desenmascara la no verdad de la verdad del sistema vigente. Vean ahorita el tema con la información. El tema que sacó el presidente de la República en relación a los chayotes. Aquellos periodistas y aquellos articulistas y aquellas líneas editoriales que recibían una fuerte, ¿qué podríamos decir? Suma de dinero por cierta orientación en la opinión pública. Bueno, ahí está un lugar epistemológico. La pregunta que hay que hacernos desde la teoría es cómo se fundamenta y se justifica argumentativamente el justificar que un determinado medio de comunicación pueda, yendo en contra del derecho, y vean lo que voy a decir, a la información verídica que tenemos los ciudadanos, yendo en contra del derecho de la información verídica, con la mano en la cintura, lanzar acusaciones sin fundamento ni justificación. Creando una opinión, en griego opinión se dice doxa, la doxa aquí lo voy a hacer, para no subirme en una silla. La opinión es lo que está rondando en el ambiente, esas son las opiniones. Que si ya se va a casar fulano, que si hay el metro se le va a acabar la energía, etcétera. Opiniones de todo tipo. Los griegos distinguían entre la doxa, la opinión, y la episteme. Episteme está compuesto, es una palabra compuesta por un prefijo y una raíz. La raíz es pistis. Pistis en griego quiere decir creencia, quiere decir fe. En griego, pistis es creencia o es fe. Y epistemología, epi es un prefijo que quiere decir arriba de. Entonces, la epistemología es situarse arriba de las creencias, arriba de las opiniones, para no dejarse llevar por el qué dicen, por el qué hacen. De allí que Descartes en el siglo XVII diga, al carajo con las opiniones, yo no me quedo con nada de eso y vamos a empezar tabula rasa. Empecemos de cero, no confiemos absolutamente ni en los sentidos, ni en las creencias, ni en los sueños. Es más,
Hasta ahorita mismo hay un genio maligno que nos quiere engañar. No tengamos más criterio, dice Descartes, que la razón. Ego cogito, ergo sum. Si yo pienso, la razón, entonces yo soy. Ese es Descartes. En el siglo XX vendrá otro gran profesor, Gadamer, que dirá, a ver, Descartes, pues en hermenéutica no funcionan así las cosas. En hermenéutica lo que funciona muchísimo es la opinión, son los chismeríos, es el Facebook, son los Twitters. A eso le dan más crédito a la gente que a lo evidente. Entonces, ¿qué dice? Bueno, no dijo eso obviamente Gadamer, yo lo estoy llevando a esa dimensión, pero Gadamer va a decir, no tenemos que hacer a un lado nuestros juicios, nuestros prejuicios, nuestras pulsiones, nuestras pasiones, nuestras fantasías, al hablar de la realidad, al interpretar la realidad. Dice Gadamer, porque no podemos hacerlo así de simple. Yo no puedo quitar toda la constitución de mi subjetividad que me ha llevado tantos años en estar aquí, Juan Manuel, con todo lo que es él. Todo eso está operando cuando yo interpreto. Entonces dice Gadamer, no podemos partir de cero como quiere Descartes. Pero lo que sí podemos hacer es tomar conciencia de todas esas pasiones, pulsiones, fantasías, deseos y saber que desde ese lugar estamos interpretando. ¿Sí ven? Es la cuestión del distanciamiento crítico. Ahora bien, Benjamin entonces nos va a hablar que toda cultura tiene, toda cultura es al mismo tiempo un testimonio de barbarie, pero nos va a hablar también de una concepción, muchas gracias, de una concepción distinta de la historia. Para Benjamin, la historia no es lineal, ni es en un desarrollo infinito, y no es tampoco una historia de lo mismo. No es la historia de los vencedores, dice Benjamin. La historia, a diferencia de Hegel, no va de oriente hacia occidente, y las grandes etapas de la historia, la antigüedad, la Edad Media, el Renacimiento, la modernidad y ahora la posmodernidad, no es otra cosa que una división que se hace durante el romanticismo alemán del siglo XVIII. O sea, eso ni siquiera lo conoció, jamás van a encontrar ustedes una declaración de Aristóteles que diga, estoy haciendo filosofía en la antigüedad. ¿Sí ven? Es una construcción moderna del romanticismo alemán y que va a sistematizar muy bien, por cierto, Hegel. Benjamin dirá que esta historia es la historia de los poderosos, de los imperios, de los que son y que van desplegando el tiempo de lo mismo, es decir, el tiempo de la dominación. Para Benjamin, la historia está abierta a la posibilidad del infinito, al quiebre, porque para Benjamin la división convencional de pasado, presente y futuro es nada más eso, es un convencionalismo. En la realidad real no existe el pasado, el presente y el futuro. Y en dado caso, el presente no es el pasado no es, como diría muy bien José, un pasado que es pasado y ya no me interesa, sino diría Walter Benjamin, es un presente que constantemente está tocando en nuestra puerta. ¿Y para qué nos toca el pasado en nuestra puerta? Para que le hagamos justicia. Entonces, el pasado en la concepción del tiempo, el pasado no es pasado. El pasado nos toca y está vinculado a la justicia. Y esto vía la memoria. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo en mi infancia fui abusado por el cura pederasta, por el maestro, la maestra o mi familiar, la violación no se quedó en el pasado. La violación está aquí, 2019, dando una conferencia aquí con ustedes. No se quedó en el pasado. Esto quiere decir que si yo fui solidario y cuando tuve a mi hijo le dije a mi esposa, oye vieja, vamos a tener un hijo, ¿qué te parece? Y mi esposa dijo, sí viejo, vamos a tener un hijo. ¿Para cuándo lo quieres? Para tal fecha y que no haga frío porque no se enfríe el chamaco, no se enferme. Y entonces cuando lo hicimos, o la hicimos a ella, fue una relación de una generosidad, de un amor, de una pasión, de un diálogo, y donde su placer era mi placer y su gozo era mi gozo, y fue de entrega tal que allí quedó el chamaco, la chamaca. Y cuando yo llegaba con mi esposa, la abrazaba y decía, ¿cómo está mi calabacita tierna? Y bien acá tu frijolito,
Y ahí andábamos, creándole toda una narrativa. Y dice, y siento que se me mueve cuando llegas tú, viejo. No, pues véngase y vamos construyendo una relación de constitución de la subjetividad de este niño, de esta niña, impresionante. Y cuando ya nació, besos y abrazos y agarre su chichita, mi hijo, y órale, y le daban, tenía arraigo, mamaba y mamaba bien. ¿Ven? Y cuando se iba a la escuela me lo maltrataba el profesor traumado, llegaba a la escuela, le dábamos más amor y le ayudábamos. Con ternura y cariño, A más A igual a 2. ¿Ven? En primero de primaria ya. ¿Qué quiero decir con esto? Que piensen ustedes, compañeros, compañeras, el nivel de subjetividad constituida que tenemos aquí. Pues tenemos una persona segura, una persona cuyo autoconcepto, es decir, autoestima, está en un nivel adecuado. Tenemos una constitución de la subjetividad simbólica. Pongamos el otro caso. Llegó el papá borracho, abusó de la esposa, la violó, quedó embarazada, me dice que está embarazada, le pongo sus guamazos por mensa porque no se cuida, porque ya saben cómo es el asunto. Cuando nace el chamaco, le pongo sus coscorrones, ¿qué no sabes amasar? Y le pego porque quiero que ponga atención, pero ¿cómo va a poner atención si le estoy pegando? Llega a la escuela con la maestra regañona, me lo castiga, llega con la que quiere ser su novia, pero nunca se atreve a decirle que quiere ser su novia, no se siente querido, y papá y mamá no se acercaron y lo besaron. ¿Qué tipo de subjetividad tenemos? Ahí está. ¿Ven? Lo que quiero decir, no es cierto, sí te queremos mucho, te queremos. Lo que quiero decir es que así hay como constitución de la subjetividad, hay toda subjetividad. Miren lo que voy a decir, este es Levinas. Toda subjetividad es intersubjetiva. ¿Sí ven? Toda subjetividad es intersubjetiva. O sea, yo los estoy constituyendo en este momento a ustedes, y ustedes, hasta los que están roncando, me están constituyendo a mí. ¿Sí ven? Porque me interpelan. Me dicen, se te está yendo el público, a ver, haz algo, piensa qué vamos a hacer. Hasta los que están pajaroteando allí, platicando de otras cosas, también me constituyen, y yo los constituyo a ellos. O sea, vean lo fuerte que es esto. Ahora piensen políticamente cómo estamos constituidos como pueblo. Estamos, compañeros, fregados desde la narrativa. Lo más importante, este es asunto de Juan Manuel, es un libro que tengo yo. La economía es importantísima, la política es importantísima, la pedagogía, el sistema educativo es fundamental. Pero les voy a decir, para mí, ¿qué es lo que está más y más y más profundo? Es, compañeros, compañeras, la simbólica. La simbólica es determinante. Ahora piensen ustedes, cuando nos han echado el rollo, ahora con motivo de esta disputa que sacó el presidente de la disculpa de parte de el rey de los españoles, no dije de España, sino de los españoles, Felipe VI, y del Papa Francisco, que ahí se le patinó al presidente, sus asesores tienen que ponerse chipocludos y decirle que desde el nefasto Juan Pablo II ya se había pedido perdón y lo ratificó Francisco en Bolivia. O sea, hay que revisar bien las cosas. Pero bueno, voy a lo siguiente. ¿Cuál es la narrativa que tenemos como pueblo? Es una narrativa, lo simbólico, tremendísima. Y ahí se encargó justo tu Octavio Paz, se encargó de eso. Octavio Paz, ya lo dijo muy bien el profesor Adolfo Sánchez Vázquez, en un debate con Octavio Paz en la UNAM. Le dijo el profesor Sánchez Vázquez, tengamos cuidado con el poeta y sus encantos. Ven, esta es la disputa de Platón con los poetas justamente. Pero hay poetas a favor del pueblo y hay poetas que no están tanto a favor del pueblo. Bueno, ¿qué dice Octavio Paz en El laberinto de la soledad? Una cosa tremendísima, tremendísima. Y vean cómo vamos a rescatar el tema del lugar de enunciación. Si es de la noche alegre o es de la noche triste, depende de donde nos ubiquemos. Dice Octavio Paz, en una narrativa que da sentido a un pueblo y lo constituye como pueblo, o sea nosotros, dice que somos unos hijos de la chingada. Si ven, por el planteamiento del proceso de invasión, conquista, machista, impositivo, excluyente, falocéntrico, eurocristiano que se impone.
donde Malintzin, la madre, traidora también porque traicionó al origen, se mete haciendo de la imagen de Tonantzin, de Malintzin, una no solamente chingada, sino también una traicionera. A final de cuentas, la visión machista falocéntrica del machismo. Pero ¿por qué no nos contaron la otra narrativa? ¿Por qué no nos contaron la narrativa del proceso de mestizaje en el continente, en tierra continental? Recuerden ustedes que nos vamos a ir para atrás. No nos quedamos con el 13 de agosto de 1521, es decir, la caída de México Tenochtitlan. Nos vamos más atrás. Y más atrás quiere decir que 7 años antes de que llegara el proceso de querer poblar continentes, tierras continentales, Hernán Cortés, por mandato del gobernador de Cuba, hubo un naufragio en la zona de la península de Yucatán ahora. Y en esa península, en ese naufragio, sobrevivieron 2 personas. Gonzalo Guerrero, que es un militar, y un fraile franciscano que no recuerdo ahora su nombre. Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Jerónimo de Aguilar entran en Cortés, recibe noticias de que hubo un naufragio y que hay unos sobrevivientes. Jerónimo es encontrado primero, pero él es esclavo, mientras que Guerrero es ya un cacique. Jerónimo de Aguilar recibe una carta de Hernán Cortés, se la llevan obviamente indígenas, en papel amate, donde les dice: súmense a mi expedición. Aguilar lleva la carta, encuentra a Guerrero y le dice: ¿sabes qué? Vinieron a rescatarnos, vámonos. ¿Qué le responde Guerrero? Es una narrativa fantástica, pero que la hemos encubierto y por eso somos hijos de la chingada, simbólicamente hablando, y lo que esto significa. ¿Por qué nos achicamos ante el sistema hegemónico? Justo porque nos ha constituido como negatividad. Pero cuando nosotros retomamos otra narrativa que nos han ocultado y que no hemos desplegado, y que hay que escribir un libro sobre eso para cambiar el sentido de la historia, vean, ¿cuál es la narrativa? Que Jerónimo, ¿no es cierto? Gonzalo Guerrero es cacique. Se casó con una mujer de las, llamémosle así, nobleza indígena, usando las comillas. Y él es ahora un cacique. Y cacique en el sentido fuerte del concepto, un líder religioso, un líder social y un líder guerrero dentro de la comunidad, y que tiene el reconocimiento de la comunidad. Guerrero dice cosas fantásticas, como lo siguiente: no me puedo ir porque aquí tengo hecha mi vida. Ahí está mi esposa y están mis mancebos. Míralos qué chulos están. Y le insiste nuevamente a Guerrero: no, ¿sabes qué? Nos están esperando, vámonos. Se enoja la esposa de Guerrero y lo manda al carajo. ¿Por qué? Porque él es esclavo. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que Guerrero después se va a levantar en contra de los españoles en el proceso ya de apropiación y despojo de lo indígena. Se va a levantar. ¿Qué es lo que ocurre aquí, compañeros, compañeras? Este es el primer mestizaje. El primer mestizaje pasa por otro movimiento, no necesariamente el que nos han hecho creer, de dominación, de exclusión, de despojo, sino un proceso intercultural que nos ubica desde otro lugar, el proceso de mestizaje. Eso es la narrativa, esa es la simbólica que tenemos que modificar. ¿Y qué dice Benjamin en ese sentido? Que el pasado no es pasado, que tenemos que hacerle justicia y podemos hacerle justicia a nuestro pasado. Tenemos que modificar las cosas, y es más, esto se presenta como un imperativo ético. No están preguntándome si queremos o no queremos hacerlo. El imperativo ético es: debemos hacerlo. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué yo tendría que hacerlo? Y la respuesta que les voy a dar es tremenda. Porque eres un ser racional. Por eso mismo. Y no estamos apelando a nada que no seas tú, sino a esto que vamos a ver ahorita de ética y política en relación a Aristóteles. ¿Queda con esto claro? Este es nada más mi marco teórico referencial para meternos al tema. Bien,
Esto nada más son referencias teóricas para que se comprenda la problematización que voy a hacer ahora. Bien, bueno, pues si no tenemos más, por favor, Paisani. Estos tres conceptos, ética, política y comunidad, aprovechando que venimos saliendo de la Pascua cristiana, Pascua judía, y que en realidad es una concepción egipcia, hunde sus raíces 5000 años antes de Jesús. Imagínense, el tema de la encarnación del Hijo del Hombre no es cristiana, no es judía. Los judíos no la valoraron tanto, pero el cristianismo la retoma como el fundamento, es completamente egipcio. Cuando ustedes vayan en Google y se vayan a pasear por Egipto y se encuentran un egipcio, abrácenlo y díganle: hermano grande en la fe y en la cultura y todo, te queremos tanto. ¿Por qué? Porque hunde sus raíces en una tradición milenaria. Entonces, en realidad son tres personas, ética, política y comunidad, pero un solo Dios. Es la Trinidad, le llamo yo. Son tres momentos de una misma relación. Van a verlo ustedes. Adelante, por favor. Lo primeritito que tenemos que tener claro en la relación entre ética y política, compañeros, compañeras, es cuál es el origen de nuestra motivación. ¿Dónde está el punto de quiebre que nos hace estar aquí a nosotras y a nosotros? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón? Los alemanes hablan de Grund, el fundamento. ¿Cuál es el fundamento por el cual me explico que estoy en un proceso de formación y capacitación y ahora yo quiero ser formador, formadora? ¿Cuál es la justificación? Si yo saliera ahorita aquí a la calle y me encontrara a un priista y me dijera: oye, ¿y por qué vienes a esos cursos tanto tiempo? Aparte de que te dan de comer, aparte de que te echas unos buenos sueños, aparte de todo eso, ¿por qué vienes? Y ustedes dirán: bueno, aparte de comer, aparte de dormir y aparte de cotorrear con nuevas personas, por esto. El fundamento es este. Entonces, regresar a las fuentes originarias, compañeros. Esa es la clave del asunto. Antes de que te presentaran los 500 pesos, no había 500 pesos y tú le entraste. Antes de que te dijeran que podías ser candidato a presidente municipal, no había candidatura a presidente municipal, tú le entraste. Esa es la motivación primera. ¿Sí ven? Tenemos que pensar, tenemos que reflexionar. Regresar a las fuentes se le llama esto. ¿Por qué? Porque allí está la opción fundamental. Es cuando nosotros dijimos: aquí me quiebro y no nos van a quitar y nos van a hacer fraude otra vez. Aunque todo el mundo estábamos quebrándonos los dedos allí diciendo: van a hacer fraude, y cuando nos damos la vuelta al asunto, no nos la terminamos de creer. ¿Sí ven? Entonces, primero, ¿cómo nos enteramos sobre Morena? ¿Por qué Morena se torna simbólico? En la constitución de la subjetividad hay dos tipos de constituciones: la simbólica y la diabólica. Y diabólica no es un chamuco. Diabólica, diabolos, en griego quiere decir lo que fractura, lo que quiebra. Símbolos, lo que vincula, lo que religa. ¿Dónde está ese momento que se tornó para mí simbólico y que me permite estar aquí? Y que ahora que estamos viendo todo el asunto de los problemas que tenemos ya en el ejercicio de gobierno, decimos: chin, parece que todo es igual. Vemos una bola de sinvergüenzas ya metidos aquí en Morena y hasta vienen a todos los talleres y todos se forman. ¿Qué vamos a hacer? Ya ni nosotros que sí queremos y no nos formamos, ¿qué hacemos? Estos hasta disciplinados son. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí ven el asunto? ¿Dónde está eso que nos motivó a estar, a hacer y arriesgarnos, a proponernos y a exponernos? Tenemos que volver allí, compañeros. ¿Por qué? Porque ese es el momento de la opción fundamental. Ahí está lo simbólico, lo que nos vinculó y religó a gente que no teníamos nada que ver, y aquí estamos, vinculándonos y religándonos y creyendo que las cosas pueden ser distintas. ¿Y yo les tengo que decir? Que no pueden ser, están siendo. Pero hay prácticas políticas hacia un lugar y prácticas políticas hacia otro lugar. Ignacio Ellacuría tiene otra expresión fantástica. Todo el mundo está discutiendo: vamos a transformar, el problema de la transformación, y tenemos que ver para dónde caminamos. Dice Ellacuría: tranquilos, el problema de la transformación es un falso problema. No es si transformamos o no transformamos, es hacia dónde transformamos. El cambio, la transformación se está dando, es inevitable, es condición de existencia.
El asunto es hacia dónde orientamos ese cambio. Y ahí eso se llama correlación de fuerzas. Eso se llama análisis de coyuntura. Eso se llama crítica epistemológica al análisis coyuntural. Y para eso tenemos que tener herramientas nosotros para saber cómo incidimos en esa construcción de orientación de voluntades. Y en la medida que tengamos mejores herramientas teóricas, metodológicas, de análisis, de crítica, podemos desfundar las intenciones encubiertas de dominación del otro o de la otra. Es parte de nuestra responsabilidad. Adelante, por favor. ¿En qué consiste tu proyecto dentro de Morena? Resume en una idea el fin último de tu proyecto dentro de Morena. ¿Usted cómo resumiría en una palabra su acción en Morena? ¿Qué busca en Morena? ¿Qué le mueve en Morena? Cambio. Esperanza. ¿Otra? Justicia. ¿Otra? Comunicación. Bien común. Eran dos palabras, pero bueno, la ponemos en bien, en bien. Transformación. Mejoramiento. Regeneración. Progreso, bienestar. Bueno, son muchas. Concientización, cambio de mentalidad. Despertar, libertad. ¿Por qué le pega a usted? Déjela que hable. Pegar, dice. Libertad. Camino, igualdad. Bien. Levante la mano como dice el Fisgón. Ay, sí, voy a ahora levante la mano como dice el Fisgón, quien venga por el puesto. Ahí está el asunto. Levante la mano quien venga por el dinero. Bueno, espérese, iba. ¿Cuánto dice el compañero? Ya llevamos dos variables, ¿cuál puesto y cuál dinero? Levante la mano quien venga a promoción personal para ser el próximo diputado. ¿Qué queremos decir con esto, compañeros? Que cada una de las motivaciones que tenemos nosotras y nosotros, las reconocemos y las valoramos como necesarias, como importantes, como valores. Si ven, como algo valioso. Libertad, educación, libertad, concientización, bien, servicio, regeneración, etcétera. Consideramos que esas cosas son valiosas. Adelante, por favor, Paisani. Sin embargo, el valor, vean, pasamos al nivel del análisis. El valor, eso que consideramos valioso, no se valoriza a sí mismo. Pongamos el ejemplo del agua. El agua no es valiosa por ser agua. El agua es valiosa cuando yo me estoy deshidratando y mi cuerpo me dice, sospechómetro, Juan Manuel, si no tomas agua, te puedes deshidratar, te puede doler la cabeza y te puede dar aquí un infarto y vas a hacer tu show con los compañeros de Morena. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tomar algo que yo considero valioso, que es un líquido, que me hidrata y permite que mi vida histórica, material, concreta, se pueda producir, reproducir y conservar para seguir con la exposición. Entonces el agua es valiosa en función de mi vida. ¿Por qué digo que no es valiosa en sí misma? Porque esta agua ahora con los aguaceros y con los problemas que se vienen se puede tornar un problema. Si en mi casa nada más tengo una triste coladerita así y tengo toda la caída de agua hacia mi patio, pero el patio está pegado a la sala y no se logra ir todo el agua, ¿qué va a pasar? Se torna un problema el agua para mí. Algo que yo consideré valioso ahora se torna problema. Lo mismo ocurre con conceptos abstractos como confianza. La confianza no es valiosa en sí misma. La confianza es valiosa en la medida que me permite a mí entrar en relación con los demás y esta relación me permite a mí reproducir mi vida. Yo me relaciono con el señor del microbús en la medida de que yo le tengo confianza de que pagándole 5 pesos me va a llevar de un punto a otro punto. Si yo supiera que este señor del pecero me va a secuestrar a la mitad, me va a robar o me va a violar, no me subo al pecero. ¿Por qué? Porque la intención que yo tenía de irme en el pecero para no caminar todo esto, me canso muchísimo, sino que es una mediación para reproducir mi vida. La confianza se crea, pero en función de la vida. Si yo no tuviera confianza que mi calabacita tierna está en mi casa, ya estoy dudando ahorita,
Sí tengo confianza, ¿qué me va a hablar ni qué 8 cuartos? Si yo no tuviera confianza, no me vengo aquí con ustedes. Me quedo en mi casa a ver a qué. ¿Ven el asunto? Si yo no tuviera confianza en los tacos de acá de la esquina saliendo aquí, luego se siguen, hay unos tacos acá. Si yo no creyera que la señora es carne legítima de producción de su carne de máxima calidad y no de lo que lleva de tu carne, no me los como los tacos. Si ven, el principio confianza está operando todo tiempo. Si nosotros, volteen a ver allá a los compañeros que están al fondo, por favor, no a los que están aquí, no ustedes no, ni digan salud, a los de allá atrás. Si no tuviésemos confianza en ellos, no tomamos ni su agua, ni sus galletas, ni su café. ¿Sí ven? Porque entonces diríamos nosotros, están rehusando 5 veces el mismo café. Por eso sale tan aguado, tan decolorado el café. Me doy a entender, compañeros, la confianza está operando en todo momento. Ahora bien, la confianza también sirve para la reproducción y el desarrollo de la vida humana. En ese sentido, el valor no se valoriza a sí mismo, sino que tiene un fundamento. Y ese fundamento es la vida humana, así es la política. Ustedes entran en política para entrar a Congreso, para entrar a la organización popular, para hacer reacción y rearticulación comunitaria en la colonia, porque lo que está en el fondo de todo eso es la vida. Las cosas en común, los derechos humanos, el horno de pan, lo que ustedes quieran en la comunidad está en función de la vida. Entonces ya tenemos un criterio fundamental, la vida humana de la comunidad. Adelante, Paisani. Morena es entonces una mediación para que se regenere el tejido comunitario nacional local a fin de que las personas tengan alegría de vivir. El partido no es fin en sí mismo, la representación no es fin en sí misma, la participación no es fin en sí misma. Todo esto es una mediación, ¿para qué? Para que la vida de las personas se pueda reproducir, se regenere y tenga alegría de vivir. Lo único, entonces, solo la persona es fin en sí misma. Todo lo demás, compañeros, es una mediación. El espacio del salón es una mediación para que nosotras, las personas, estemos en un lugar adecuado para tener formación, aunque esté medio oscuro. Las cámaras no son fin en sí mismas, son una mediación para que esta conferencia la puedan ver muchísimos más compañeros y pueda la vida de la comunidad transformarse y llegar a tener alegría de vivir. Todo es mediación, menos las personas. Y aquí tenemos problemas. Bajemos esto a la relación interpersonal. Yo tengo a mi pareja. Si mi pareja no la trato como fin en sí misma, la relación que yo tengo con ella es una relación corrupta, porque la estoy usando como un medio para mi satisfacción personal, bien sea doméstica, sexual, racial, lo que ustedes quieran. Por eso el capitalismo es inmoral. ¿Por qué? Porque usa a las personas no como fines en sí mismas, sino como mediación para el aumento de la tasa de ganancia al infinito. Por eso es inmoral, intrínsecamente inmoral. Y cuidado, porque nosotros también podemos hacer acciones en el ejercicio de gobierno, en la organización del partido, donde no me importan las personas, me importa mi proyección personal, no me importa cómo podemos salir adelante de la situación de la comunidad, sino me importa a ver cómo bajo recursos para quedarme también con los 15 chalecos de Morena y nada más reparto 2. ¿Sí ven? ¿Esto qué quiere decir? Que la mediación se torna fin y el fin se torna mediación. Y eso en términos éticos se llama corrupción. Y les quiero decir que la mayoría de nuestras acciones son acciones corruptas y corruptoras. Yo cuando soy profesor en la universidad y no tomo a mis estudiantes como fin en sí mismos, soy un corrupto. Así de fácil. Si en mi relación erótica con mi pareja yo no la tomo a ella como fin en sí misma, sino como una mediación para la satisfacción de mi sexualidad, es decir, como objeto sexual, soy corrupto y lo que estoy haciendo es corrupción, compañeros. Si yo en la acción de gobierno no hago una acción de beneficio de la comunidad, sino nada más de mi grupo, porque son mis cuates y porque nos llevamos bien, esto se llama corrupción. Y hay que decirlo claro y fuerte,
porque justo contra esto nos estamos levantando. Y si yo doy una imagen acá, en el partido Movimiento, porque me interesa tener un puesto, pero me importa un carajo mi relación con mi familia, con la escuela, con la universidad, donde sea que yo me realizo, incluso laboralmente, soy un corrupto. Porque el principio coherencia es coherencia en la universidad, en la casa, con la familia, con mis amigas, con mis amigos, con el trabajo de territorio, compañeros. Y ahí nos está fallando. Ahí nos está fallando como partido Movimiento. Tenemos que observar los principios en coherencia. No estamos pidiendo ángeles, no hay ángeles. Y les advierto de una vez, todo acto humano inevitablemente tiene efectos negativos no intencionales, absolutamente todo, compañeros. Incluso el acto amoroso de que tengo mi familia y yo trato bien a mi hija, pero medio mal a mi hijo. Aquí hay efectos negativos no intencionales, pero mi intención era darle un ejemplo de que él tiene que responder sí, pero tú no tienes el control infinito de tus actos. Necesitaríamos, como dice el profesor Dussel, una inteligencia infinita, una velocidad infinita, y eso solamente Dios, si es que existe, o iba a decir los ángeles, pero los ángeles están abajo de Dios. Entonces, siempre los actos humanos son actos perfectibles. De ahí que entre la responsabilidad de nuestra razón para asumir los efectos negativos de nuestros actos. Bien, entonces, solo la persona es fin en sí misma. Vean qué cosa nos lleva a esto. Supongamos que estamos ya en el partido, en el comité vecinal, nosotros. Si yo tomo a mis compañeros como fin en sí mismos, cada uno de ellos, y los respeto y reconozco como fin en sí mismos, y ellos a su vez me toman a mí como fin en sí mismo, cuando nos peleemos por el chaleco, no nos vamos a pelear por el chaleco. Entiéndase representación. ¿Sí ven? No nos vamos a pelear. ¿Por qué? Porque como somos fin, no nos vamos a usar unos a los otros para lograr y yo tener el chaleco, sino vamos a discernir de manera, oigan, ¿quién quiere prestar el servicio de coordinación del grupo? Y diremos, ¿y para qué? ¿En relación a qué? No, pues es que vamos a ir a hablar con el diputado que ya se nos está descarriando. Bueno, entonces, a ver, ¿pero quién habla bien? Bueno, yo no cuenten conmigo porque apenas lo veo y yo me pongo a temblar y ya no puedo hablar. ¿Sí ven? Bueno, Juan Manuel sirve para echar azúcar a los churros, pero no para hablar con el diputado. Y así podemos ir viendo y encontrar el servicio, compañeros. Encontramos una comunidad con una inteligencia colectiva donde vamos descubriendo quién tiene cualidades y capacidades, empatía y simpatía para proponer el tema. Yo le decía a una compañera hace rato allá en Naucalpan, le decía, dice ella, oye Juan Manuel, y entonces nosotros sí podemos ir a criticar a los compañeros que están saliendo del Huacal y que ya se están corrompiendo. Y yo le digo, sí, es nuestro deber, pero tenemos que hacerlo de tal forma, compañero, oiga compañero, usted es un sinvergüenza, ladrón, cínico, perverso, acosador de las compañeras y de los compañeros. No es usted sinvergüenza porque no nos representa. Se lo diga de tal forma, con el gesto y la palabra propicia y el tiempo propicio, que el compañero, en lugar de hacer una ruptura, diga, Juan Manuel, muchas gracias compañero, vamos a tratar de cambiar y vamos adelante. Esto es hacer política, compañeros. Política, dice muy bien Leonardo Boff, es la acción del cuidado. Es la acción del cuidado. Hay que cuidarnos, hay que saber tratarnos, hay que respetarnos. ¿Cómo vamos a transformar si seguimos siendo impositivos, excluyentes, violentos, demagogos? No podemos seguir con estas prácticas, tenemos que darle la vuelta. Obvio que es más difícil. Nadie nos dijo que esto iba a ser fácil, es una construcción de un Estado. ¿Y saben qué? No estamos construyendo Estado, dice el profesor Dussel. Estamos reproduciendo lo mismo. Entiendo que estamos en una coyuntura de transición y tenemos que transitar hacia allá. Pero en las actitudes, comportamientos, maneras de ser y de relacionarnos que ya podemos transformar, vayamos haciendo, vayamos caminando. Porque si no, la gente misma creó mucha expectativa, y qué bueno que tiene expectativa, pero tiene que saber que lentos somos, pero sí vamos cambiando, y no lentos somos y estamos reproduciendo lo mismo. ¿Ven? Entonces sí hay que hacer la crítica, pero hay que tener el tacto para saber hacerla y esta sea efectiva. Entonces, adelante por favor. Perdón, estaba con el ejemplo, me fui para allá. Entonces vean el tipo de relación.
que vamos a tener. Va a ser una relación de respeto, de reconocimiento entre nosotros. Pero ahora se las voy a poner, la bajo aún más, la familia. Ya no somos el comité, la familia. ¿Qué pasa cuando yo llego a mi casa, está mi hijo el mayor, mi hija la mayor, está mi esposa y está mi hija? Y entonces llega la esposa, vamos a comer, y me dice la esposa, ¿por qué no te sirves la cena? Y yo digo, sí, ¿desde cuándo acá yo sirvo la cena? Ahí, ¿qué pasa? Que no hay un respeto y reconocimiento del otro como fin en sí mismo. La vemos como alguien que nos va a servir y que nos tiene que servir y está aquí para servirnos. Si ven, no hay respeto y reconocimiento como fin en sí mismo. Si ella por libre adscripción dice, yo les voy a servir porque yo los amo a ustedes y me parece a mí que el servicio entre nosotros es lo fundamental, ahí hay un ejercicio de un sujeto libre, autónomo, responsable. ¿Sí ven? Que nosotros por libre adscripción decimos, queremos hacerlo, debemos hacerlo. Y claro, alguien lo tiene que hacer porque si no, no funcionamos como familia. Pero también si nos vamos todos y nos metemos a la cocina o nos metemos todos al baño, tampoco funcionan las cosas. Necesitamos servicios entre nosotros. Pero ese servicio es a partir de el libre acuerdo, el consenso y en función de las habilidades y capacidades que tenemos cada uno de nosotros en el servicio de la comunidad. Si yo tomo al otro y a la otra como fin en sí mismo, imagínense la relación pedagógica que tengo yo con mi alumno y el alumno conmigo. Si yo en la relación económica tomo al otro como fin en sí mismo y yo como fin en sí mismo, el tipo de relación económica que tenemos. En la relación teológica, mi pastora y su fiel. En la relación erótica, mi pareja con su pareja. Y así nos vamos. Esto de la ética, siempre digo una cosa, cuando inicio un curso de este tipo, yo les digo, más les hubiera valido no haber venido. ¿Por qué? Porque nos hace responsables. La ética nos hace responsables. Ahora ustedes ya podrán volarse los chalecos y dirán, soy un cínico moreno, no ético y me robo los chalecos. Pero ya tienes conciencia, ¿sí ves? Eres ahora un cínico, ¿sí ven? Antes porque era una cultura decimos, pero no, ahora ya eres consciente que eres un cínico, que eres un sinvergüenza y que no mereces estar en una comunidad política que tiene principios. ¿Ves? No mereces estar. Pero hay que sabérselo decir elegantemente, de tal forma que nos venga, nos dé un beso y diga, muchas gracias, compañero. Bien, adelante, paisani. Aquí está. Cuando tu proyecto, ojo, los que vinieron por las candidaturas, ahí les va. Los que vinieron por la promoción personal, ahí les va. Los que dijeron de aquí al infinito y más allá, ahora sí me toca, es mi oportunidad, ahí les va. Vean qué fuerte es la ética. Cuando tu proyecto no toma como fin en sí mismas a las personas, sino tu promoción personal, próximo diputado, diputada, jefa de gobierno, jefe de gobierno, presidente de la República, tu promoción personal, el dinero público, a ver de cuánto nos toca, de aquí ya sacamos la casa, el changarro, el rancho y tercera generación libre. La obra, voy a hacer este gran monumento para que pase yo en la historia de la comunidad y digan, chulo, mi papá, miren lo que construyó. O cualquier otra cosa, los chalecos de allá, no es más que corrupción. Es fuertísimo. Y ahorita les voy a decir dónde comienza la corrupción. Esto es burdo, Esto es burdo. El tener casas blancas, el tener ranchos, el tener, acosar a las compañeras y tener un séquito de vírgenes detrás de uno, o andar correteando a los compañeros para ver, móchese con el 50% y usted también que yo les di el trabajo. Si ven, eso es lo burdo. Eso hasta un priista cualquiera lo sabe hacer. Van a ver ustedes ahorita que la corrupción es más sutil, pues, y por lo tanto más perverso y más responsable el asunto. ¿Por qué decimos que la corrupción, por qué decimos que la corrupción es no tomar en cuenta al otro o abusar de la comunidad? Porque vean, tomamos una necesidad de la comunidad, educación, vivienda, salud, transporte, ¿qué más quieren? Desayunos, uniformes, lo que ustedes quieran, una necesidad de la comunidad. Incluso vean,
¿Qué necesidad? Cultura. Cultura, así de simple. Tener un buen cuentacuentos en el jardín de nuestra colonia y que nos permita desplegar nuestra imaginación. Eso es un derecho. Tomamos una necesidad comunitaria, agarramos el dinero público con el que se iba a satisfacer esa necesidad comunitaria, dejamos a la comunidad en mayor vulnerabilidad, porque si de por sí ya tenía necesidad, con ese dinero se iba a cubrir esa necesidad, nos lo clavamos, la dejamos en mayor vulnerabilidad, entonces se genera violencia y con la violencia, muerte. Y ustedes, cuando yo les pregunté si alguien traía un proyecto de muerte para Morena, nadie levantó la mano. Todos dijeron, estamos por la reproducción de la vida, Juan Manuel. Entonces, la corrupción es el centro de la fetichización de la política. ¿Cómo se da esto, Paisani? Adelante, por favor. Ahí está. Siempre en la corrupción decimos, es que ese Peña es un corrupto, ese Videgaray es un corrupto. No vayamos tan rápido, eso es burdo. Eso cualquiera lo dice. Para que haya corrupción se necesita una relación intersubjetiva. Es decir, el corrupto y el pueblo, la comunidad, que se lo permite y se lo tolera. Vean qué fuerte es el asunto. Con esto estoy diciendo, todos tenemos cierto grado de responsabilidad. Porque si yo soy el diputado que les dije que iba a ser su representante, usurpo la representación y de repente le ando metiendo la mano a la compañera, agarrándosela y sobándole, y después al compañero me lo pongo, no, usted no lo voy a agarrar, nada más levántese, por favor, levántese, no se preocupe, no se la crea, así, levántese, no, por favor, así, y pongo a mi guarura y ahora a mi secretaria para que todo lo que quieran ver conmigo pasen con ella. ¿Qué estoy haciendo? Usurpando la representación de la comunidad y creando una lógica de poder fuera de la comunidad. Esto se llama corrupción. La corrupción no es volarse casas, tener terrenos, acosar a las compañeras, usar a los compañeros. Eso no es corrupción solamente. La corrupción es previa. La corrupción es cuando ustedes votaron por mí, me eligieron a mí, y de repente yo creo que soy la fuente del poder y empiezo a tomar este tipo de actitudes, comportamientos, maneras de ser y de relacionarme. Ese es el origen de la corrupción. La corrupción no es llenarme la bolsa de dinero. Este es un efecto negativo intencional de la corrupción. El sentido profundo de la corrupción está en la creencia, les dije el sentido al principio, en la creencia de que yo soy la fuente del poder. Y yo no soy ninguna fuente del poder. Yo usurpo a la comunidad política, a la soberana, su poder y me lo apropio. Y entonces yo como diputado les pongo trabas. ¿Con quién sí hablo, con quién no hablo? ¿Cuándo voy y rindo cuentas? ¿Por qué? Porque ya usurpé la representación. No necesito guardarme dinero, tener mis achichintles, tener mi secretaria, no necesito eso. Esos ya son efectos nada más. La corrupción empieza desde que yo dije yo soy el poder. No, Juan Manuel, tú no eres el poder. El poder radica en la soberana. ¿Y la soberana quién es? La comunidad política. Es decir, los mandantes son ustedes y yo soy el mandatario. Lo que nos han hecho creer es que el mandatario es el que manda y los mandantes son los que obedecen. Esa es la fetichización de la política. Ahora bien, corrupción viene de una palabra latina, corruptio, que está compuesta de 3 elementos, un prefijo, una raíz y un sufijo. El prefijo con significa junto a. Rumpere es el verbo central que significa hacer pedazos algo, y el sufijo tio, que equivale a acción o efecto. Por lo tanto, la corrupción es la acción o el efecto de, vean los verbos son muy fuertes, corromper, depravar, echar a perder, sobornar o dañar a alguien. La visión tradicional de corrupción es lo de abajo, donde hay un político, un rico y un funcionario público que son corruptos. Es lo más fácil de definir como corrupción. La idea que estamos planteando para que reflexionemos críticamente es que para que haya una corrupción se necesita una estructura, una cadena. Les decía hace un rato, un corrupto sí, pero también una comunidad que se lo permite y que lo tolera. Entonces, corrupción es algo incluso más sistémico.
Hay estructuras ya que son corruptas, pero las estructuras, dijimos al principio, no lo hemos visto con Aristóteles, las estructuras las hacemos nosotros. Si hay estructuras corruptas, podemos transformarlas en estructuras no corruptas. Adelante, por favor. Bueno, para Aristóteles, el ser humano es un animal político. Dice Aristóteles que el ser humano es un animal, es un género animal, pero la diferencia específica de el ser humano es racional. Lo que nos diferencia de los animales para Aristóteles es la razón. Y nosotros podemos y debemos dar razón de la realidad. Solamente este ser humano, adelante Paisani, se realiza plenamente en comunidad. Tenemos una relación necesaria entre comunidad y persona. Pero vean el concepto, necesario. Existe un vínculo necesario entre persona y comunidad. No podemos vivir sin la comunidad. Incluso aquel que dice que no quiere a la comunidad, que no necesita la comunidad para decir que no necesita la comunidad. Necesita su WhatsApp para escribirle al de Domino's Pizza y le traiga la pizza. Necesita luz para ver la televisión Netflix todo el tiempo. Entonces siempre hay un vínculo necesario con la comunidad. Dice Aristóteles, las personas solo pueden realizarse plenamente en sociedad, plenamente, porque posee la necesidad de vivir con otras personas en comunidad. Adelante, por favor. Solo mediante las organizaciones políticas, o sea, lo que hacemos los políticos y las políticas, o sea, nosotras y nosotros, solamente mediante estas organizaciones, es decir, las instituciones, la institución del lenguaje, la institución económica, la institución educativa, la institución religiosa, la institución política. Solamente en estas instituciones nosotros podemos alcanzar los fines propios de nuestra especie. ¿Y cuál es el fin propio de nuestra especie? El ejercicio de la razón. No se les está pidiendo a ustedes desde Aristóteles nada extraordinario, nada absolutamente, sino simple y sencillamente lo que somos naturalmente, seres racionales. No deberíamos comportarnos irracionalmente, sino de acuerdo a nuestra especie, para alcanzar el fin propio de nuestra especie. ¿En qué consiste ese fin según Aristóteles? Adelante, por favor, Paisani. En la eudaimonía, en el buen demonio, en la felicidad. De acuerdo a Aristóteles, los seres humanos tenemos un telos hacia el cual tendríamos que orientar nuestra práctica racional. Y ese telos es la felicidad. Vean qué interesante Aristóteles. Y luego van y se quejan con Rafa. Ay, va Juan Manuel y nos habla de filosofía. Pónganse a estudiar. ¿Sí ven? Porque la filosofía nos está dando los elementos teóricos para fundamentar nuestra práctica política. No buscamos la felicidad de nuestra comunidad, no el fin último es que tengamos hombres y mujeres que tengan alegría de vivir en su pueblo, en su comunidad, en su rancho, en su colonia, en su ciudad, en su país, en su mundo. Vean la contaminación que acabamos de tener en estos días. O sea, es un planteamiento de irracionalidad tremendísimo. Sabemos que es una irracionalidad estar usando los autos y ahí traemos los autos a todo lo que dan. Sabemos que tenemos condiciones para producir energías limpias, renovables, y ahí seguimos quemando el petróleo. ¿Se dan cuenta cuántos millones de litros a la semana en gasolina quemamos en esta ciudad? O sea, es una idiotez. ¿Cómo es posible que nosotros sigamos usando los baños echando agua limpia para nuestros desechos? Ni siquiera de los mexicas aprendimos de ¿cómo se llaman? Las letrinas comunitarias. ¿Cuándo se enfermaron en los 4 siglos que tuvieron en la cuenca volcánica de México? Una peste, una. Ninguna, compañeros. Y sin embargo nosotros ahí van 6 litrotes, ahí te va, y una pipí, ahí te van 6 litrotes. ¿Ven? Irracionalidad. Y seguimos. Aristóteles, se está revolcando allá en Macedonia, porque ya no se quedó en Atenas. ¿Sí ven? Bien, entonces el fin último de nosotras y nosotros, dice Aristóteles, de acuerdo a nuestra especie, es la felicidad. ¿Por qué no podemos ser felices en nuestra casa? Con la familia, con la pareja, con los compañeros del comité. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no podemos en nuestra calle organizarnos para tener una convivencia alegre con el vecino? O sea, ¿dónde estamos? Vean, está fuerte el asunto. Ahora chútense eso políticamente hablando. Si ya no se puede con el priista, con el verde ecologista y con anexas y la normal,
entre nosotros. ¿Por qué si buscamos el fin último, la felicidad de nuestra comunidad, y nos tomamos en cuenta como fin último por ser persona nosotros, nos cuesta trabajo consensar? Si ya vimos hermenéutica con Juan Manuel de que hay que tomar en cuenta al afectado de manera simétrica, desde el lugar social, sexual, racial, todas las variables que tenemos para construir el consenso, ¿por qué no? ¿Ven? Porque el proceso de formación ideológica lo tenemos por los suelos. Y hay que retomarlo una y otra vez. Y ustedes van a ser ese canal. Ese canal. Ojalá estemos a la altura. ¿Recuerdan las jornadas educativas de alfabetización en Cuba? ¿Recuerdan? ¿Qué edad tenían los muchachitos, las muchachitas que iban? 12, 15 años. Alfabetizaron un país. De 12 a 15 años, compañeros. Aquí tienen un rucón, que no tengo que decir rucón, aunque es por libre adscripción, entonces sí puedo decirlo, que un chavorruco, dice el compañero, no, como dice el profesor Dussel, juventud acumulada. Y es más, le voy a decir algo, para que se vaya feliz usted hoy. Benjamin dice que léanse Metafísica de la Juventud, quien no haya leído ese texto no pasó por la universidad. Metafísica de la Juventud, dice Benjamin, la juventud no es una edad biológica, la juventud es una edad del espíritu. Por eso tenemos viejos que son jóvenes y jóvenes que son viejos. ¿Sí ven? Entonces los que ya estamos con juventud acumulada tenemos mucha esperanza. Y los que no tienen juventud acumulada, sino la tienen en potencia, tienen el desafío que sea una juventud comprometida por la transformación de las víctimas. Pero regresemos al tema entonces, el fin último es la felicidad. ¿A qué vinieron? Cuando les pregunten a qué vinieron a los cursos de formación y capacitación para hacer formación de formadores, vine a ser feliz. Y cuando les pregunten, ¿y qué vas a ir a hacer a perder tu tiempo allá con la...? No, voy a ser feliz. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ser felices. El fin último de nuestra especie es la felicidad. Y terminamos diciendo lo siguiente. Adelante, paisani. La felicidad. Si le decimos a Aristóteles, ya nos dijiste que el fin último de nuestra especie, de acuerdo a los fines de nuestra propia naturaleza, es la felicidad del telos. Dinos, Aristóteles, por favor, ¿qué es la felicidad? Y Aristóteles les responderá a ustedes, es el término medio. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Pero eso no nos orienta mucho en una discusión política. Ahí tenemos que recurrir a otro filósofo muy importante, a Kant, de la Ilustración alemana, y Kant nos dirá que la felicidad consiste, vean, en tratar a los demás como a nosotros mismos, no solo como medios, sino como fin. El crimen organizado, nosotros somos inmorales porque cuidamos a nuestras esposas y a nuestras hijas para que otros ni las secuestren ni abusen de ellas. ¿Sí ven? Pero nosotros somos inmorales porque sí secuestramos, abusamos, desaparecemos a las mujeres, a las hijas de otros o a otros. El inmoral es aquel que usa diferente criterio en su relación con las demás personas. Ese es un inmoral. Si yo soy un representante popular y uso un criterio con unos, porque son los que me apoyaron o porque están conmigo, y otro criterio con otros, soy inmoral. Así de fuerte. Yo tengo que usar el mismo criterio porque soy gobernante de todos y de todas. ¿Sí ven? Ahora, eso no quiere decir que soy ingenuo y me chupo el dedo. Soy manso, pero no soy menso. ¿Sí ven? Sé también que están haciendo ejercicio de racionalidad estratégica instrumental, fuerzas para el teje político o la presión política. Eso también lo tenemos que aprender. Tenemos que aprender que la razón es ética, pero no solamente es ética, también es estratégico instrumental. Eso ya se encargó la Escuela de Frankfurt de enseñárnoslo. Por eso necesitamos un seminario completo de Escuela de Frankfurt, de teoría crítica, de pensamiento decolonial, de filosofía, teología de la liberación, pedagogía de la liberación, para hacernos de las categorías teóricas que nos permitan transformar esta realidad hacia algo mejor. Y termino diciéndoles entonces que, adelante paisani, sí, mediante nuestro proyecto de regeneración nacional, nuestra comunidad va a poder producir, reproducir, conservar y desarrollar su vida alegremente. Entonces tenemos un proyecto político fundado en principios éticos. Y el profesor Enrique Dussel en su Ética de la Liberación nos da 3 principios fundamentales.
El principio material, el principio formal y el principio de factibilidad. Lo traduzco: el principio de la vida humana en comunidad, el principio del diálogo, el consenso y el acuerdo para solucionar los problemas y los conflictos, y el principio de distinguir qué es lo deseable y qué es lo factible, es decir, de trabajar para que la vida en comunidad, creando consensos, orientando voluntades críticamente, se haga realidad. En la medida que cumplamos con estos tres principios, desde el lugar de las víctimas, es decir, desde los excluidos de la historia, desde el bloque social de los oprimidos, diría Gramsci, nosotros podremos hacer una práctica político-ético, crítica, transformadora. Y todo esto, compañeros, es un imperativo ético para estos hombres y estas mujeres que dicen que queremos construir una realidad donde todas y todos tengamos alegría de vivir, particularmente los más afectados, los más vulnerables. Esta es la relación entre la ética y la política. ¿Por qué la ética es la esencia de la política? Porque la vida, el consenso, el acuerdo y el trabajo para que esto se haga realidad se cristaliza en la política. Los fundamentos de la ética se cristalizan en la política, o si quieren otra forma, la política es la forma en cómo se cristalizan los principios de la ética. Muchas gracias y estamos abiertos a las preguntas. Adelante, por favor, preguntas. Acá, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No tengo en realidad una pregunta, solo es una anotación o idea, ¿no? Uh-huh. ¿No se podría repetir este tipo de talleres a los dirigentes de ahora, a diputados, senadores y eso? Digo yo, son a los que más les hace falta, creo, ¿no? Veo aquí mucha gente con convicción y creo que eso es lo que les falta a ellos. Y pues sería todo. Miren, hay que reconocer, por amor a la verdad, que hicimos ya un taller de la relación entre ética y servicio público a los compañeros de la primera legislatura de la Ciudad de México, y donde hicimos este planteamiento. Estuvo el profesor Enrique Dussel, estuvo el doctor Santiago Nieto y estuvo su servidor. Y les insistimos en este asunto de la visión teórica, la necesidad de una teoría crítica, pero necesitamos insistir más. ¿Por qué? Ramón Grossfogel tiene una frase demoledora. Dice: ¿quieren ustedes saber por qué tenemos una visión colonial y colonialista en la cabeza? Vayan y revisen las bibliotecas donde se formaron o donde nos formamos la mayoría. Y la mayoría, los autores, los textos, los problemas que se abordan son unos autores que nos dan una visión tradicional de la formación política. Entonces, ¿qué hacen nuestros políticos? Reproducir la visión funcional de la política. Y lo que necesitamos, yo les decía, necesitamos construir Estado, necesitamos otra visión, otros ojos, otro locus enunciationis. Entonces, sí, yo creo que se necesita insistir más. Yo creo que podríamos desde Morena insistir que toda la gente que participe en los procesos de representación lleve un proceso de formación en principios éticos, políticos, críticos. No basta saber, cuando se fundó la UACM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, le preguntaron al profesor Lorenzo Meyer, si lo digo es con fundamento, está la entrevista en internet, le preguntaron: oiga, ¿usted qué piensa de que se va a abrir una nueva universidad? Ya ven que todos estaban en contra de la UACM porque venía de un decreto del jefe de gobierno. Y él, defendiendo a la UACM, decía: es que es muy importante que se abran espacios donde los jóvenes sepan leer y escribir. Y yo dije, cuando escuché el video, dije: sí, doctor Meyer, eso es necesario, pero no es suficiente. O sea, no basta con saber leer y escribir, es necesario saber leer y escribir críticamente. Y ese es el taller, esa es la tarea que les tocaría a ustedes como educadores populares. Se la tienen que creer. O sea, su tarea fundamental no es ser representantes, su tarea fundamental es ser los pedagogos de la comunidad,
de los barrios. Si no construimos las células de organización y participación comunitaria desde abajo, compañeros, podemos perder la oportunidad de dar un giro a nuestro país, pero no solamente en nuestro país, es de la izquierda a nivel mundial. La tarea es muy grande y nos la tenemos que tomar en serio y tenemos que invitar aquí a personas y a ponentes críticos que nos ayuden con herramientas teóricas, y nosotros tenemos que crear una epistemología de territorio. Ustedes se lo tienen que tomar en serio. Si no nos lo tomamos en serio, otros se lo van a tomar, y ustedes saben que en política no hay jamás espacio vacío. No hay espacio vacío. Si no lo ocupamos nosotros, otros lo van a ocupar. El horizonte que les estamos dando para ocuparlo es con esta perspectiva de una relación ética, política, de servicio, de diaconía. Diaconía, hay dos conceptos en griego muy fuertes que tienen que ver con la representación. El diáconos, que viene la palabra diaconía, que quiere decir el servidor de la comunidad, o el despotés, el que desde arriba de la comunidad da la indicación. Dos posibilidades. Yo le apuesto a que nosotros lo construyamos desde la diaconía. ¿Sí? Acá, por favor, y luego allá, por favor. ¿Es necesaria la formación crítica? Sí, claro que sí. Felicidades por la charla. Y Gracias. Una pregunta muy sencilla. En términos de todo este bagaje de ética, política y diaconía, ¿qué opinión le merece una figura como Gilberto Guevara Niebla? Y obviamente conoce su trayectoria de 68, como su posición de la reforma educativa anterior, y ahora es subsecretario de Educación. ¿Qué opinión te merece? Allí hay que tener, bueno, primero yo digo, yo tengo muchas diferencias con este señor, ya desde mi trabajo como activista en la universidad, cuando estábamos defendiendo el proyecto de la universidad y la educación crítica. Creo yo que allí hay que tener mucha claridad, que quien no tiene la constitución de la subjetividad en un constante proceso de autocrítica, corre el peligro de fetichizarse y corromperse. Nosotros mismos, si no tenemos la posibilidad y la disposición de apertura de escuchar la interpelación del otro, yo puedo hacer un planteamiento autoritario, hegemónico, funcional al sistema vigente. Si nosotros perdemos esa capacidad de escucha y de autocrítica, fetichizamos nuestro pensamiento, por un lado. Pero por el otro lado, pues cuando uno no ha mamado y no ha mamado bien el pensamiento crítico, no solamente es Guevara Niebla, les quiero recordar que hay otro gran teórico, yo les voy a decir, uno de los grandes teóricos que tenemos en México, que se llama Cesario Morales. Cesario Morales fue el director de tesis de otro gran teórico que anda por allí, que se llama él, subcomandante insurgente Marcos, antiguamente ahora es Galeano. Cesario Morales era la esperanza del marxismo en México, ¿Qué pasó? Que viene la caída del muro, los 80s, y se va. ¿Por qué? Porque él le apostó a un esquema que no respondía a la realidad. Y si respondió con muchas limitantes y que tenía que posicionarse desde otro lugar. Entonces, ahora el profesor Cesario Morales es nada más ni menos que el coordinador de asesores de la bancada del PRI en el Senado. Imagínense cuando era la gran esperanza del marxista mexicano. Y lo digo que era la gran esperanza porque fue el gran discípulo del profesor Sánchez Vázquez. Si ustedes conocen quién es el profesor Sánchez Vázquez. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos que estar en un profundo proceso de autocrítica, y yo les dije al principio una cosa muy importante. En griego se dice kenosis. Kenosis es este proceso de humildad. Nosotros tenemos siempre que tener la humildad de reconocer que nuestras lecturas, nuestros planteamientos son eso. Son lecturas, son planteamientos con pretensión de universalidad, sí, pero no son la universalidad. No son la universalidad, porque si no nos tornamos dogmáticos, unívocos, pero tampoco es China libre, todo se vale y cada quien haga lo que diga. No,
Necesitamos el planteamiento analógico y solamente la analogía se construye en una relación de respeto, reconocimiento y de humildad. Y yo creo que al señor Guevara Niebla le faltó mucha humildad. Y el sistema, como diría, no recuerdo bien, que era Porfirio Díaz, no sé quién, o a ver si aguanta un cañonazo de, ¿sí? Porfirio Díaz, a Obregón o Porfirio, Obregón, a ver si aguanta un cañonazo, ahora diríamos, de un Beliz lleno de dólares, un cañonazo de una Casa Blanca, un cañonazo de, pues, incluso el acercamiento. Yo te acerco, ojo, hay que hacer una lectura, no se pierdan Escuela de Formación Política Carlos Ometotzin, vamos a ver Maquiavelo, el próximo texto que vamos a analizar, Maquiavelo y Sun Tzu. Maquiavelo dice siempre, si tú tienes un asesor, una asesora muy chipocluda, y tienes otros no tan chipocludos, y si esta ya se está creyendo que la sabe y que la mueve mucho, incluso más que tú, dice Maquiavelo, no la invites en tus reuniones para que sienta que el que tiene el poder eres tú. Racionalidad estratégico-instrumental. ¿Qué son las demás personas para mí? Instrumentos que puedo usar. Necesitamos transitar al otro asunto, al otro lugar de la humildad, de reconocer que la otra y el otro tienen incluso una mayor y mejor visión de las cosas, de los problemas de los autores, y yo ser humilde y reconocer que aprendo de allí. Si ven, uno de los elementos fundamentales dentro de la teoría es el tema de la humildad. No pensar que lo que yo estoy planteando es el planteamiento. Sí, tiene pretensión de universalidad. Yo les dije hace rato, todas y todos tenemos pretensión de universalidad, pero eso, pretensión de universalidad, no la universalidad, sino es un planteamiento abierto que exige mucha humildad de parte de nosotros, porque ¿quién es el otro? ¿Qué puedo decir yo del otro? ¿Qué puedo decir yo de mi comunidad? Pero sí decimos muy fácil, se trata de un tut, ejo, tut, son todos unos tut, ¿sí? ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque yo me pongo como el que tengo el conocimiento, como que lo que yo estoy planteando es el planteamiento, y no, son aproximaciones limitadas, abiertas a la autocrítica y en función de una construcción colectiva. Y lo que nos han enseñado nuestros intelectuales en general es que el planteamiento que tenemos cada uno de nosotros, intelectuales, es único, y eso es fetichización, ¿sí ven? Y no es así. Por eso necesitamos que en Morena tengamos discusiones, incluso los académicos y nuestros teóricos tienen que abrirse a la discusión. Vean ustedes, comparen lo que escucharon hoy en la mañana, al mediodía y ahorita, y en las otras veces son diferentes visiones, e incluso algunas que no compartimos. Yo tengo que decirlo por amor a la verdad, yo no comparto unas interpretaciones de algunos de mis compañeros, pero esto no me lleva a que yo me cierre y esté abierto a discutir y a escuchar los planteamientos, pero así yo también pido que por lo menos me concedan el beneficio de la duda para poder construir conocimiento. Esto es Paulo Freire, rescatar las experiencias de la comunidad. El intelectual, ¿qué hace? Miren, en el de los casos, despojo de conocimiento, cuando le pone el nombre Juan Manuel Contreras Colín, ética de fundamentación, etcétera. O hace una construcción colectiva con la comunidad y vamos reconstruyendo los conocimientos, los saberes y vamos intercambiando entre nosotros. ¿Qué ha pasado con intelectuales de este tipo? No solo él, es que ha venido una fetichización del conocimiento. Son muy buenos indudablemente, pero justo porque son muy buenos, nosotros tenemos que ser sagaces para poder desmontar el principio contradicción de lo que están diciendo con lo que piensan, con lo que hacen, ¿sí? Y es el principio coherencia en nosotros, tiene que ser tremendo. Ustedes tienen que ser como teóricos, como promotores, como formadores, observar el principio coherencia. Porque si ustedes van y le dicen a la gente la ética es fundamental en política y se andan juntando con la señora del comité tal, cuando ustedes son los sinvergüenzas, contradicción performativa. ¿Ven? Si la compañera está de acuerdo y un ejercicio libre de su libertad, de su poliamor, dice estoy de acuerdo y mi viejo está de acuerdo y también con el coordinador, o adelante. Si es que están de acuerdo, una construcción de consenso. Ya no trabajamos ahorita por el tiempo el tema de cómo se construye el consenso y los efectos que tiene. Si yo tomo voy a tomar una decisión que lo va a afectar a él, yo debo consultarlo a él, les dije al principio, pero fíjense que no solamente a él.
Porque si yo veo los efectos negativos, intencionales de mi acción con él, en ella también forma parte del acuerdo, del consenso. Si yo como diputado voy a tomar una decisión que va a afectar a mi comunidad política, ¿qué debo hacer yo? Consultar a mi comunidad política. Si no, lo que yo hago es inmoral, no ético. Así de simple y de fuerte es el planteamiento. Bien, por favor. Doctor, lo felicito, ha sido muy agradable su conferencia. Gracias. Y bueno, hay situaciones a las que nos vamos a enfrentar, todos en territorio, conformando los círculos de estudio y demás actividades. La pregunta es, ¿qué les diría usted a muchos personajes, compañeros, líderes que se están acercando, se están integrando y vienen de operar, de generar las prácticas clientelares y de acarreo, pero que sin lugar a dudas todas aquellas personas que lo siguen pues merecen también construirse en sí mismo comunidad y conciencia? ¿Qué les diría a todos ellos? Primero, hay que ver cuál es la base que sostiene esta práctica. Ese es el asunto. Si la base que sostiene esta práctica, yo no diría líder, yo tendría un operador, dijo usted muy bien, un operador porque usa a las personas. Si las personas que están acá abajo no son sujetas, en el sentido no son sujeto libre, autónomo, responsable, no tenemos allí pueblo. No tenemos sujeto histórico, ¿sí ven? No hay sujeto histórico, hay borregos, hay convenencieros. Hoy en la mañana les dije en otra conferencia, ¿quiénes vienen por despensa? Si uno dice, yo, ¿sí ven? Ahí estaba el tema. Bueno, él ve al operador y no ve una persona. ¿Qué ve? Ve una despensa caminando, ¿sí ven? Exactamente, beneficio personal. No hay reconocimiento como persona. Lo más grave de este asunto, que tiene que ver con lo que se planteó acá, es que no se reconoce como persona, ni este acá abajo, ni este acá arriba, sino nos estamos usando. Yo uso al de arriba para sacar algo y el de abajo, el de arriba me usa para sacarme algo a mí, por lo menos ir a hacer bola. Si ven, hay una instrumentalización de la política. Eso se llama fetichización, se llama corrupción. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos que nuestro pueblo, nuestra gente, vaya entrando en un proceso de concientización como sujeto libre, autónomo, responsable. Porque ¿saben qué? Si son sujetos libres, autónomos, responsables, ni Juan Manuel los puede manipular. Ni Juan Manuel, aunque vaya muy chipocludo acá, echándoles un juego de lenguaje filosófico, de una ética autónoma, de una ética de autonomía autónoma, clave de liberación, van a decir, puro juego de lenguaje este cuate. Entonces, ¿qué necesitamos? Desfondar. Necesitamos quitarle los palitos sobre los que se están levantando estos operadores, no líderes, porque hay hombres y mujeres que sí son líderes, y es más, todos debemos de venir en sujetos, y ese sujeto es ser líder, ¿sí ven? Pero necesitamos pasar por procesos de concientización, de organización. ¿Vieron la película? ¿No tiene nada que hacer ya mañana? ¿Hoy es el último día aquí? ¿Mañana es el último día? Bueno, pues se van a llevar una tarea mía, se van a meter a internet y van a ver una película que se llama Ellos Viven. Ellos Viven. Es una película de los 80 que no tuvo casi nada de éxito, pero ahora la ven ustedes y van a ver la fuerza que tiene, a pesar de ser gringa. Pero yo quiero que se fijen en una imagen, en la imagen de los lentes. ¿Qué significa tener unos lentes críticos? ¿Y cómo duele ponerse los lentes críticos? Porque al rato que llegues ahorita con tu calabacita tierna y le digas, oye vieja, soy fin para ti en sí mismo, ya me decía, no, tú nada más estás aquí por la quincena, ¡pum! Ahí vas a sentir lo que es la realidad, ¿sí ven? Porque vamos a ver, pero si ella me dice, sí viejo, tú eres fin en sí mismo y yo por eso te quiero, te respeto y te amo. Si es que se dicen viejo por libre adscripción, ¿no? Si no, entonces no tenemos que aplicar el concepto viejo, sino diríamos tú, servidora no pública, autónoma, responsable, etcétera, etcétera.
¿Me doy a entender, compañeros? Vean esa película, por favor. Les va a modificar el asunto para ver y comprender lo que significa tomar conciencia y devenir en un sujeto autónomo. Cómo duele ponerse los lentes de la realidad y más la realidad crítica. ¿Por qué? Porque ya no podemos permanecer igual. Ahora todo nos va a empezar a hablar. Cuando yo voy al súper, todas las mercancías que yo veo allí no son mercancías, son monstruos que me dicen, cómeme, cómprame, úsame, no eres sin mí, ¿sí ven? Y yo hasta le digo, no vayamos al súper, ¿ven? ¿Por qué? Porque ya se tiene otra mirada. Y lo mismo ocurre en la relación erótica y en la relación pedagógica y en la relación económica y en la relación política. Ustedes saben cuando escuchan a alguien, cuando tiene autoridad moral, es lo más fuerte, compañero, lo más fuerte. Y ustedes deben de tener autoridad moral en su gente, es más, ni es de ustedes la gente, en la comunidad política. ¿Por cuánto? Es que yo traigo 200 jóvenes así, ¿y quién te los dio? ¿Por qué los traes? ¿Ven el asunto? No los traemos porque somos sujetos. Y debemos tratarnos como tales, debemos tratarnos. Yo sé que en Morena estamos haciendo muchos vicios de este tipo y tenemos a muchos de nuestros dirigentes haciendo lo mismo. Tenemos que darles la vuelta, tenemos que decirles, tenemos que cambiar, compañeros, porque si no hacemos lo mismo. Y eso es una gran irresponsabilidad. ¿Sí? Perdón, acá y allá, y terminamos porque ya me están acá metiéndome toques con el celular. Que se calmen los organizadores. La cuestión más que nada es ser críticos y trabajar en conjunto, ¿no? Porque lo que tú nos mencionabas, si empezamos a trabajar ya como por grupos o por sectas y no es que mi dirigente dice sí, pero si tú no, pues formas como grupos de juventudes o de personas en general que quieran tener un proyecto crítico y sólido entre ambos, puedes llegar a hacer algo. Si no, sigue lo mismo de siempre con cualquier grupos clientelares, ¿no? Y eso no sirve. Así es. Pero también cuidado, en el consenso hay que saber distinguir lo esencial de lo accidental. Ese es Aristóteles. Vean cómo aplico a Aristóteles mucho. Y este es Santo Tomás de Aquino y es Avicena también. Si ustedes saben, pongamos el caso, lo esencial ¿cuál es? Lograr una transformación. Ah, no, pero yo quiero que sea de color, que las letras sean cursiva. No, cursiva, no negritas. Y por la cursiva y la negrita nos estamos matando. ¿Qué quiere decir eso? Que estos compañeros y estas compañeras no saben distinguir lo esencial de lo accidental. Lo accidental, compañeras, compañeros, podemos cederlo. Es más, debemos cederlo en la construcción de consenso. Lo que sí no podemos ceder y de ninguna manera son los principios. Allí sí nos quebramos, porque justo los principios nos van a dar el marco hermenéutico, ético para la acción política. No es que sabe que nos sobraron 500 pesos, le vamos a dar 250 para su apoyo. No, compañero, yo no tengo por qué recibir 250 pesos. Esta es una cooperación de la comunidad, del comité, y que sea el comité en su conjunto quien decida qué hacemos con este dinero. Ah, no, pero es que nosotros somos representantes y ya estuvimos. No, pero nosotros nos comprometimos a ir y participar en la representación de la comunidad. Jamás quedamos en un acuerdo que nos iban a dar 250 pesos. ¿Y por qué a mí 250 y usted últimamente 700? O sea, no es porque me dé los 700, sino porque no debemos hacerlo. Entonces vamos poniendo límites. Y en la medida que nosotros ponemos límites, en esa medida vamos metiendo en cintura a los que se quieren pasar de listos, y si no, pues le tendrán que llegar. ¿Por qué? Porque la representación se logra con autoridad moral. Necesitamos autoridad moral en la comunidad, es lo más importante. ¿Por qué Andrés Manuel tiene peso? Porque tiene autoridad moral. Podemos decir cualquier cosa, pero la autoridad moral es lo que pesa. Yo puedo tener mucho dinero, pero si no tengo autoridad moral, pregúntenle a un señor orejón, bigotón que andaba por ahí todavía. ¿Ven? No tiene autoridad con qué hablar. Claro que los medios le construyen, pero no tiene. Mientras que un líder en la comunidad, que lo reconocemos como tal, o una líder, y cuando va a tomar la palabra, entonces, a ver qué dice. ¿Ven? ¿Por qué? Porque nos interesa lo que va a decir. Y terminamos por allá, por favor. Sí. Bueno, diste una primera definición, no sé si podríamos profundizar un poco, pero hay una concepción individualista del poder, ¿no? Sí. Por estilo Kohlberg, estilo un poquito Foucault, ¿no? Pero la lógica es en este sentido
cómo pensamos, de dónde emana el poder, cómo se construye el poder, cómo podemos definir al poder, ¿no? Sí, yo creo que allí tenemos que distinguir como dos niveles propedéuticos, es propedéutica, no funciona así la realidad. No existe el individuo y la comunidad, pero por propedéutica podemos decir, necesitamos tener un sujeto. Un sujeto es aquel ser humano que tiene una autonomía de decisión y por tener autonomía de decisión tiene criterios para discernir. Ahí podemos decir, ahí hay un sujeto. O sea, no tengo que decirle y llegar y tómate la Coca-Cola o tómate el Square. Tú tienes criterios para decir ni Coca-Cola ni Square, sino agua, por ejemplo. Ahí hay autonomía. Pero esta autonomía es hasta cierto punto relativa. ¿En relación a qué? A lo que te permite el contexto y el pretexto de tu comunidad. Este es Apel y Habermas, la comunidad de comunicación. Yo no puedo si tú ahorita te quitas tu playera y te pones en calzón, inmediatamente todos prendemos nuestro sospechómetro y decimos, se nos deschavetó uno en el proceso, ¿sí ven? O tendríamos que preguntarte, oye, ¿qué te pasa? Porque a lo mejor se le subieron las hormigas al compañero, ¿sí ven? Pero hay una atmósfera que nos da el sentido de interpretación y esa atmósfera de sentido es una creación, decíamos al principio, intersubjetiva. Sí, porque se suele pensar el poder como ahistórico, ¿no? Como si no hubiera una construcción social de ese poder y como si emanara de lo individual y no en una relación con el contexto, pues. Sí, siempre, pero hay como dos concepciones de poder. Poder, digamos, como facultad, tú tienes la facultad de elegir. Y hay un poder en la concepción de la praxis política simbólico. Por eso es lo que yo les decía, lo simbólico es fundamental. ¿Y en qué nos quedamos? Que la gente dice, pues claro que sí puedo, oye, pero la situación está tremenda, claro que con mucho voluntarismo lo podemos hacer. No, voluntarismo se reduce a un sujeto que amaneció con muchas ganas, se tomó un licuado en la mañana y tenía energía para hacerlo. Pero el contexto hermenéutico, el que es político, necesariamente porque está atravesado por relaciones de grupos de poder, no te lo permite o sí te lo permite, y por eso tenemos que hacer relación política. Dice muy bien Casaldáliga que la política está en todo, aunque la política no lo es todo. ¿Pero qué está entendiendo por política Casaldáliga? Poder. Y este es Foucault. Todas las relaciones están atravesadas por la relación de poder. Poder en beneficio de unos, política a favor de unos, poder en beneficio de otros, política en relación a otros. En ese sentido, no podemos no ejercer y hacer poder. Ya estamos metidos en el poder. Por eso les decía que el problema del cambio y la transformación es un falso problema. No es si hacemos cambio o transformación. El cambio y la transformación se está dando por la relación intrínseca y extrínseca al sujeto, a la persona, en la relación comunitaria. Ya estamos allí metidos. Ahora, en función de quién hacemos práctica de poder o en contra de quién hacemos práctica de poder, a favor de unos o a favor de otros. No podemos no elegir. Es más, ya estamos situados en el ejercicio de poder. Entonces dice Ellacuría, como ya está la relación de poder, lo que tenemos que hacer es, a partir del proceso de concientización, es decir, hasta dónde mi acción contribuye a orientar la voluntad, tenemos que discutir y consensar y orientar las voluntades hacia un determinado lugar. Y esa es la lucha política. La lucha política no es una lucha por la transformación se está dando. La lucha política es hacia dónde orientamos la transformación. Y si tomamos a Aristóteles nos dirá, ¿qué somos nosotros? Somos animales políticos, no podemos no hacer política. Entonces, cuando viene alguien y nos dice, ustedes son la clase política y estos son la comunidad, decimos ahora, ciudadana, son los ciudadanos y los políticos, ¿qué es lo que está haciendo? Una narrativa que viene, este es el profesor de Estados Unidos del lenguaje, Chomsky nos dirá, se está armando una narrativa en relación de poder que viene a separar y a usurpar el poder de la comunidad política por una supuesta clase que toma las decisiones de poder. Y entonces, ¿qué necesitamos? Muchos autores que nos permitan hacer el cruce para entender la complejidad del poder. Pero de que nosotros tenemos poder y hacemos poder,
tanto en el nivel de lo simbólico, porque ya estamos constituidos simbólicamente. Es eso que tú decías, no estamos empezando de cero. No es ahorita, yo les dije al principio, con Descartes, borrón y cuenta, y borrón y... ¿Que empezamos de nuevo? Borrón y cuenta nueva. No existe eso. Es un planteamiento ideológico y eso lo deja claramente Gadamer. Lo que tenemos son una historia, una constitución, unos juicios, unas tradiciones que están operando ya en nosotros. El asunto es cómo tomamos conciencia crítica de eso, desplegamos con Derrida los componentes crítico-emancipadores y desenmascaramos los componentes encubridores, dominadores del mismo proceso. Porque cuidado, ustedes como Morena y como morenos y morenas, lo que van a hacer es acabar con un sistema. Si es que lo logramos, vamos hacia allá, pero ¿qué vamos a construir? Otro sistema, que ya va a estar constituido por el sistema anterior. Y el mismo sistema que construyamos se va a fetichizar, permítanme decir, sí. Si no tenemos autocrítica, si no tenemos revisión, volver a los principios, volver al origen, ubicarnos desde el lugar de las víctimas. Todo sistema, todo, incluido Morena, como sistema, va a generar víctimas. Y hoy lo tenemos. Nos acaba de decir la compañera, hay compañeros que son gandallas, hay compañeros que siguen reproduciendo la lógica de los grupos, hay compañeros que quieren los chalecos, hay compañeros que no ponen en cuestión la tradición teórica política que ya traemos. Entonces vamos a reproducir un sistema igual, no igual, porque hay cambio, hay transformación, pero que sí en su lógica va a producir efectos negativos no intencionales, necesariamente. Para no hacerlo tendríamos que tener una inteligencia infinita a una velocidad infinita y ya estaríamos en el reino de Dios, en la paz perpetua, en la utopía, o lo que diría Hegel, estaremos en la idea. No vamos a estar. Necesitamos tener una conciencia crítica que esté revisando nuestra forma de hacer, de entender, de vivir el poder. El poder no necesariamente es malo, como dice muchos teóricos, pero principalmente Max Weber. Max Weber entiende el poder como el ejercicio de la violencia legítima ante obedientes. Ese es el Estado para Max Weber. El ejercicio de la violencia legítima ante obedientes. Podemos pensar el ejercicio del poder como la construcción colectiva de un consenso, de un acuerdo donde la representación se pone al servicio del acuerdo y podemos hacer una práctica distinta de que el representante es eso y no es el fin en sí mismo. ¿Bien? Entonces, estoy de acuerdo con tu planteamiento, sí, la concepción de poder tiene una historia, ya está constituida, no empezamos de cero, pero necesitamos muchas variables para comprender. Mientras más sutil sea la comprensión del poder, Duns Scoto, la sutileza, mientras más sutil sea nuestra comprensión, más efectiva es nuestra práctica, sabiendo que siempre generaremos efectos negativos no intencionales, o un efecto positivo intencional puede devenir en efecto negativo no intencional. Y allí la necesidad de una conciencia crítica de estar revisando continuamente nuestras prácticas. Bien, pues muchas gracias, muy amables, arrieros somos y en el camino andamos, nos volveremos a encontrar en los espacios.